Son las 7 de la mañana con 44 minutos, de regreso con ustedes en Primera Página. Recuerden, @Primera Página, nuestra cuenta en las redes sociales, en Twitter e Instagram nos pueden ubicar con este usuario. La etiqueta también ya disponible para ustedes. La encuesta también para que participen con nosotros en la mañana de este lunes 13 de mayo. La encuesta que tenemos hoy para ustedes: ¿cómo evalúa la efectividad de las acciones de calle para solucionar la actual situación del país? Esperamos su opinión a través de las redes sociales. Pueden mencionar nuestro usuario y respondiendo directamente con esta encuesta, este tweet que pueden encontrar en el perfil de nuestro espacio, @Primera Página. 7:45, seguimos conversando con Juan Barreto, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo. Dejamos en la parte anterior una pregunta en el aire y tenía que ver con las garantías. Hoy, no solamente los analistas políticos, sino la oposición venezolana sostiene que buena parte del éxito de cualquier proceso de diálogo está en manos del Estado, que es quien ha inhabilitado partidos. Por cierto, Redes ha tenido las consecuencias de ese proceso de inhabilitación de algunos partidos, inhabilitación de dirigentes políticos, desconocimiento de la Asamblea Nacional, la creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que también ha sido cuestionada. Buena parte de esa responsabilidad está en manos del Estado. Y hay disposición y también cómo consolidar o llevar a un proceso de diálogo en el que el Estado venezolano entienda que estas garantías son necesarias para que... Sí, en efecto, el gobierno ha venido cercenando las libertades públicas, reduciendo el espacio de confrontación política democrática y civilizada. Mira, ni siquiera espacios para las reuniones políticas públicas se consiguen. Tú vas a Parque Central a solicitar una sala y si no llevas una carta de un dirigente político del partido de gobierno no te la dan. Antes eso no era ni siquiera pensable. Hoy, en la misma medida en que el gobierno se anota éxitos y gana tiempo, se fortalece y cercena el espacio político público porque es la manera de ejercer su control. Precisamente por eso, hoy, más que nunca, la idea de un diálogo democrático debe ser la bandera. Mira, en el caso de Chile, en plena dictadura de Pinochet, se dialogó, se logró un acuerdo, se fue un plebiscito y para que Pinochet entregara, tuvieron que aceptar que el alto mando militar fuera parte del Parlamento como senadores vitalicios y Pinochet se mantuviera como jefe de la Fuerza Armada. Y Eduardo Frei, que era el presidente, que fue el presidente electo, tuvo que aceptar, tuvo que calarse en términos criollos, que Pinochet, que había reprimido a su familia y al que Frei hacía responsable incluso de la muerte de su padre, fuera su ministro de la Defensa. Entonces pareciera que esos ejemplos no se toman en cuenta, que la dirigencia opositora no entiende que tiene que ceder, que tiene que llamar al diálogo independientemente de las condiciones adversas y que tiene que encauzar la lucha de manera pacífica y democrática sin estar jugando a aventuras golpistas de carácter violento y sin estar buscando a papagringo para que les haga el favor de resolverle lo que ellos no han logrado por la vía del convencimiento de la ciudadanía. Pero este escenario es distinto en algo particular y entramos también en el tema internacional. Si bien la oposición venezolana puede ofrecer estas garantías a los funcionarios del Estado, a los funcionarios que participen en esta negociación política, ¿cómo queda el papel de la comunidad internacional entendiendo que hay funcionarios del Estado venezolano que están señalados de corrupción y otro tipo de hechos irregulares que están siendo investigados en otros países como España, como Estados Unidos? ¿Y cómo entonces en Venezuela se puede negociar esas garantías y que la comunidad internacional, que también juega un papel fundamental en este proceso, puede aceptar ese proceso, sí, entendiendo que hay responsabilidades penales de por medio? Claro, el escenario se ha contaminado demasiado. Cada uno de los países tratan de sacar partido y provecho, tratan de sacar una tajada de la situación crítica de Venezuela. Como todos sabemos, ya es un lugar común, Venezuela es un país rico, un país rico con una población pobre, un país rico con inmensos recursos y una población en la penuria, en la miseria, producto de malas decisiones, de mal gobierno, de una corrupción que rebasa los límites de cualquier entendimiento. De modo pues que esa situación la aprovechan las transnacionales, la aprovechan los países que no ven la necesidad de que la situación se resuelva en Venezuela, sino que en la misma medida en que en Venezuela se profundiza la crisis, ellos ven la posibilidad de llevar a cabo la realización de sus intereses. En Venezuela podría pasar
que se balcanice, que Venezuela termine picada en pedacitos. La gente que quiere intervención militar como que no se ha paseado por ese escenario, que caudillos, líderes militares locales se apropien de un terreno, negocien con determinada compañía, otros se apropien de uno o dos estados, y que Venezuela termine en una guerra civil de todos contra todos, con distintas facciones apoyadas por distintos países, que sacan provecho de la situación crítica, del desorden y del caos. Eso podría estarnos pasando. Uno ve que por un lado Rusia, China, Cuba, los Estados Unidos, la Comunidad Europea meten la mano en el caldo, enrareciendo las cosas sin que haya un acuerdo político internacional en función de los intereses de Venezuela. Y a eso contribuyen los nacionales, que son los primeros interesados, deberían ser los primeros interesados en que las manos del mundo se mantengan fuera de Venezuela y que solo intervengan para facilitar el diálogo y para acompañar una solución pacífica negociada. Y en ese contexto, ya lo respondemos luego de revisar la participación de nuestra audiencia, ¿está la solución del conflicto en manos de los venezolanos o ya es un conflicto que escaló a mucho más allá y que implica una negociación de terceros? Es algo que vamos también a verificar luego de pasar a la participación de nuestra audiencia. Recuerden @primera página para sus comentarios, como siempre, con respeto, sus preguntas para nuestros invitados. Estamos conversando con Juan Barreto, miembro de la Alianza por el Referéndum Consultivo, nuestra compañera Daniela Salas con su participación. Así es, a esta hora revisamos la participación en las redes sociales, @primera página, etiqueta primera página. Tenemos la primera pregunta, la hace Germán Figuera, @Germán Figuera. ¿Usted cree que el gobierno acepte un llamado a elecciones generales, a depurar el CNE, a permitirse se inscriban todos los venezolanos que están en el extranjero y puedan votar en unas presidenciales? ¿Usted cree que el gobierno negocie esto? Eso lo va a determinar la relación de fuerza. Hasta ahora esas han sido consignas generales, anhelos, deseos que no se han traducido en una acción política concreta porque no ha habido la voluntad política. Si todo el esfuerzo de los sectores opositores, de la sociedad civil, de los sindicatos, los gremios, se dedicara a buscar una salida negociada, política, institucional y democrática, entre ellas podría ser el referéndum o el llamado a unas elecciones generales, yo creo que eso se lograría. ¿Tú te imaginas que en 2015, después de la fuerza acumulada por la oposición en la Asamblea Nacional, todo el esfuerzo se hubiese dirigido al Tribunal Supremo de Justicia, al Consejo Nacional Electoral, para lograr un nuevo Consejo Nacional Electoral? A esta fecha no se hubiera logrado. Si toda la facilitación internacional hubiese estado dirigida a ese solo punto, no se hubiera logrado. Yo tengo entendido que en República Dominicana el gobierno estuvo a punto de ceder, había dicho ya que sí en la mesa de negociaciones, que estaba dispuesto a que se integrara un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué pasó? La oposición perdió una extraordinaria oportunidad levantándose de la mesa y hoy tenemos el mismo Consejo Nacional Electoral. Pero la oposición además ha cometido errores estratégicos garrafales. La oposición abandonó el terreno legal, el terreno de la lucha política luego del 2015 y volvió a la lucha semi-insurreccional, a las guarimbas, al desconocimiento institucional. Esa política aventurera ha traído como consecuencia un zigzagueo de las posibilidades y avances y retrocesos. Así no se puede llegar a ninguna parte. Nosotros insistimos, las salidas están en la Constitución y la salida debe ser que el pueblo mismo, como dueño de la soberanía, sea el que convoque a esas elecciones a través de un referéndum consultivo. Tenemos varias interrogantes en relación a este tipo de inquietud con respecto a las elecciones, a unas posibles elecciones y el Consejo Nacional Electoral. Tenemos a José María Salazar. Buen día, ¿están conscientes lo que propone un referendo consultivo como salida pacífica y electoral? Previamente hay que cambiar de CNE y solicitar observaciones internacional calificada. ¿Realmente hay que cambiar de CNE y pedir esta observación internacional, señor Barreto? Sí, por supuesto.
Eso dentro de la propuesta nosotros lo hemos dicho, pero incluso hay que ser audaces en política, incluso con este CNE, si hay acompañamiento internacional, si hay veedores internacionales, si se toma la palabra a la ONU, a las Naciones Unidas, que han dicho que desde la experiencia vasta que ellos tienen, acompañarían un proceso en Venezuela. La oposición debería tomarle la palabra a estos entes, estos organismos internacionales y participar en una opción de salida. Ante la presión internacional y todos los ojos del mundo que van a estar sobre Venezuela, la capacidad de maniobra para manipular los resultados electorales por parte del Consejo Electoral va a ser mínima, va a ser menor si es el caso de que se lleve a cabo. Y podría pasarle al gobierno, si es que manipula unos resultados electorales que le son adversos, que le salga el tiro por la culata, que le salgan mal las cosas. Recordemos lo que pasó aquí en Venezuela cuando el plebiscito de Marcos Pérez Jiménez, que alteró los resultados, y eso lo que hizo fue que aceleró la debacle y la caída de la dictadura. Entonces, pareciera que la oposición se cierra, se vuelve obtusa y pierde la capacidad de análisis y la capacidad de entender las coyunturas. El grupo de Contacto, la Unión Europea, han venido proponiendo un modelo para salir de la crisis por la vía de unas elecciones adelantadas. China ha dicho que acoge la propuesta del grupo de Contacto. México, como acompañante, ha tenido una posición de respeto de nuestra soberanía y de ofrecerse como facilitador, lo mismo que Uruguay. El nuevo presidente de Panamá ha dicho que Panamá volverá al redil de un país respetuoso de la independencia y la soberanía de los pueblos. En el caso de Venezuela, se presta como facilitador, de manera que se va creando un cuadro internacional que, si los venezolanos sabemos aprovecharlo, si se crea la masa crítica y la corriente de opinión a favor de una salida negociada, pacífica, constitucional y democrática, nosotros podemos lograr ese objetivo en un plazo más o menos breve. Bien, con esto cerramos la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Muchísimas gracias. Le damos en el aire y en menos de un minuto para ya despedir la entrevista. ¿Está en manos de los venezolanos la solución de este conflicto? Está en manos de los venezolanos y yo creo que se está abriendo la conciencia política pública a favor del referéndum. Hombres como Ricochó Antich, como Claudio Fermín, han venido apoyando también esta iniciativa. El fin de semana tuvimos actos, actividades en todo el país. Y yo creo que esta es una propuesta que viene cobrando cuerpo, y en la medida que la gente la entienda, en la medida que abandone las posiciones radicales, podemos lograr la reconciliación de los venezolanos. ¿Y en ese escenario la alianza tiene candidato presidencial? Mira, en ese momento nosotros lo discutiremos. Para nosotros eso ahorita no está en el escenario. En el escenario está lograr la paz. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Es Juan Barreto, también vocero de la Alianza por el Referéndum Consultivo, con nosotros en Primera Página 757. Ustedes también, gracias por hacernos tendencia a través de las redes sociales. Nuestra etiqueta Primera Página se encuentra en segundo lugar en Twitter. Gracias por sus comentarios, como siempre, con respeto para nuestros invitados, por sus comentarios, por sus preguntas a través de las redes sociales. A la pausa y seguimos con mucho más.